estado preso injustamente. Ha perdido a sus hijas. No tiene nada. Y Marcelo es su amigo, lo quiere ayudar. Mira, él puede decir que es inocente hasta el día del juicio final, incluso hasta después. Pero él apeló y en todas las instancias lo han declarado culpable. Amiga, ¿cómo lo vas a traer aquí a tu casa? Si cada vez que lo mencionan tú te pones nerviosa, te dan náuseas, te vuelven los vértigos. ¿No se supone que las náuseas y los mareos se acababan en el cuarto mes? Así fue con Facundo. Listo, ma. El cuarto quedó como nuevo. No será una suite, pero está bien. Yo creo que va a ser más que suficiente, amor. Gracias, eres un lindo. ¿Qué? Perdón, pero se olor a pintura me mata. Tranquila, ¿sí? Huele este algodoncito con alcohol y te quedas acá sentada tranquila descansando. No me quedo con esto, pero me voy a mi cuarto porque no me siento bien. Quiero descansar un poco. Ma. Tranquila. Siéntate. Siéntate. Ma, tienes que descansar. Ay, ahijado, eres un ángel. Deberías darle clases de amor a mi Haley. De paso, convéncelo, por favor, de que mantenga un trabajo, que haga algo en su vida. Yo entiendo que no quiere estudiar, pero algo tiene que hacer. Con tal que no se parezca al padre. Bueno, te voy a traer un vaso con agua, ¿sí? Gracias. Ya, estoy mejor. Salgo a la calle para pasarla bien. Me pongo minifalda y mis tacos también. No me molesta lo que dice la gente. Me di cuenta que soy diferente. Bailo en la calle, bailo en la disco. Mamá, ¿por qué apagas? Puede ser el número central del aniversario tuyo y de mi papi. Es un aniversario de matrimonio, no un nightclub de media estrella. ¿Qué quieres, que te lleves serenazgo? Tú cállate, rana cruda, ¿ya? Es obvio que estás envidiosa porque yo voy a ser el número artístico de la fiesta de mis papás. Mamá, ¿dónde lo vamos a celebrar? ¿Ya pensaste? ¿En un hotel top? A mí se me está ocurriendo en la playa. Ahorita que estamos hablando, puede ser en Punta Sal, en una casa en la playa. Podemos poner velitas, yo te puedo poner florecitas en el pelo. O te puedo hacer rulos como mi nueva plancha que me compro. Yo te puedo... Y ver, la fiesta va a ser aquí, obviamente, aquí. Mamá, son tus 20 años de casada. Hello, tú tienes que ser la reina. No podemos hacer algo tan cholo. Tenemos que tirar la casa por la ventana, ¿sí? A quien voy a tirar por el water es a ti si es que no te calles, Ivette. ¿Ya averiguaste sobre las clases de inglés? ¿Cuándo vas a aprender algo, hija? Por Dios. Practica para que puedas pescar gringos en la calle de las pizzas. Al menos yo puedo chapar gringos porque soy demasiado rica. En cambio, tú, ni un cholo del barrio te persigue. Ay, por Dios, niñas, ¿pueden callarse? Es que mamá, yo estoy ensayando toda la mañana y viene esta a decirme cualquier cosa y tú que la clase de inglés... Necesitamos consideración por su padre, ¿sí? Él se raja el lomo todos los días para que ustedes puedan aprender algo. Hola, amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mira, ¿Qué es eso? un adelanto de regalo de cumpleaños. Vas a venir a su fiesta, ¿no? Claro. Más te vale. ¡Hijo! ¡Ay, ¿cómo estás? ¡Qué lindo! Mira. Un adelanto de regalo de cumpleaños porque el fin de semana te voy a traer algo que te va a encantar. ¡Una nueva pelota! ¡Gracias, pa! ¿Vamos a jugar al patio? No puedo, tengo que volver al trabajo. Me he podido escapar ahorita un ratito nomás para estar contigo. Tú siempre te escapas del trabajo. Pero bueno, voy a ir a jugar. Otro día juegan, Paquito. Corazón. Diana es un bebito al que puedes decirle cualquier cosa y se la cree. Está grande, se da cuenta de todo. No empieces, por favor. Vas a venir a su fiesta el fin de semana, ¿no? Sí, te prometo Yo sé que coincide con tu aniversario con Dora. No sería la primera vez que faltas a su cumpleaños, Pancho, por eso te lo digo. Te prometo que voy a venir. Te prometo, no, te lo juro, ¿ya? Pobre de ti que lo ilusiones por las puras. No lo voy a ilusionar por las puras. ¿Qué crees que a mí no me da pena? Me da pena, me siento mal. Ya algo se me va a ocurrir. No, algo se te tiene que ocurrir. Como el viaje que inventaste para estar en el parto, o la visita a tu padrino moribundo en Huacho para estar en el bautizo. La lista de mentiras es larguísima y de pretextos también. Estoy cansada. No, no te estoy sondando a ti. Me estoy resondrando a mí misma. Estoy cansada de tener que apañarte tus mentiras durante todos estos años. Ya te dije que voy a venir. Ya, y cuando yo prometo algo, lo cumplo. Pobre de ti que no falles, Pancho. Ay, no me amenaces. ¿Qué te pasa? No te queda bonito a veces. No, Pancho. Vamos al cuarto un ratito. ¿Qué te pasa? Paquito está en el patio. ¿Qué tiene? Él sabe ¿Qué que, tiene? sabe que no debe tocar la puerta. Ay, no. Pásale. Patroncita, mi amor, ya llegamos. Pásale. Estás en tu casa. Hola, Laura. Hola.
Felicidades. ¿Se mueve mucho? Sí, ya cree que está en una piscina. ¿Qué tal? Patalea todo el día. Qué lindo. Perdón, es que no me gusta que me toque la barriga. Oh, no, perdóname, bebé. No, tranquilo, no te paltees. Mi mamá se ha puesto noica con el embarazo. Oye, y tú bien graciosito estás. ¿Por qué no te vas a peinar esa cabeza mejor? Vamos, Leo, te muestro dónde poner tus cosas. Estás en tu casa. Con permiso. Adelante. ¿No? ¿Te vas a sentar? Sí. ¿Te sientes bien? ¿Y cómo está? Sí, lo veo bien, la verdad. Pensé que iba a estar feliz, pero lo veo triste. ¿Tienes náuseas? Sí. ¿Quieres que traiga un poquito de alcohol? Gracias. No te muevas, ya ven. Ese hombre ya no es tu padre. Él te perdió. ¿Dónde estaba cuando tú crecías? ¿Dónde estuvo todas las veces que te enfermaste o cuando tuviste algún problema? Hijita, te duele hablar del tema, pero en realidad ya no sabemos quién es Leonardo. Va a querer convencerte, te va a rogar para que regreses y no sabemos con qué intenciones. En realidad ya no sabemos qué clase de persona es después de que ha salido de la cárcel. Vicente tiene razón. No puedes ni recibirlo, ni pensar en hablar con él, ni nada. No te preocupes, tía. No quiero verlo. No lo necesito para nada. Ya los tengo ustedes. Así se habla, corazón. Olvídate de ese delincuente. Quédate con nosotros, que sí te queremos. Anda al colegio. No te preocupes por mí. Ya veré cómo se me pasa este dolor. Tía, no te preocupes. Hoy día me voy a quedar contigo y te voy a poner tus toallas calientes. Creo que en el colegio no había nada muy importante que hacer. ¿Me quedo ya? Gracias, hija. Ay, de nada, tía. De nada. Facundo, gracias por todas las visitas en la cárcel y por todos esos regalos. Me vinieron muy bien, créeme. De nada, Leo. Más bien quería decirte que mis viejos te aprecian un montón, de verdad. Que no te preocupes por mi mamá, ella está con todas las hormonas revueltas por el embarazo. Yo sé. Más bien, cualquier cosa que necesites, cuenta conmigo. Gracias, Facundo. Voy a necesitar que me ayudes a encontrar por internet alguna pensión barata. Porque quiero vivir con María Soledad. Ah, ¿y tú le has preguntado si ella quiere vivir contigo? No. Pero es evidente que quiere vivir conmigo, soy su padre. ¿Ah, sí? ¿Por Sí. qué? Facundo, normal. He estado mucho tiempo en la cárcel. Y necesito reconstruir mi familia. Y la necesito a ella. Bueno, te dejo solo. Gracias por todo. Cualquier cosa me avisas. Sí. Gracias. Chao, Leo. Chao. Las voy a recuperar. Muy pronto, hijas. Muy pronto. Las quiero. Bueno, ya va a venir tu papi para ver la película, así que voy a pedirle a Ramona que nos haga bastante canchita, ¿ya? Sí. Pero tú sigue, termina. Aló, amor, ¿dónde estás? ¿Ya vienes? No voy a poder ir, mi amor. Los compradores bolivianos adelantaron su viaje. ¿Y qué vas a traerlos acá? Porque tengo el catering listo, pero para mañana. Ya tengo los mozos y también pedí la galletita con mermelada de pisco que le gusta tanto a mis clientes bolivianos. No te preocupes, me lo voy a llevar a un restaurante criollo y ahí cerramos el trato. Mira, mañana vamos a la casa. Pero te vas a perder la noche de película. Discúlpame con Rafi, porfa. Yo, la verdad que me olvidé. La vemos otro día, ¿sí? Quiere hablarte. Hola, papito. ¿No vas a poder venir? No,
ahorita no tengo mucho trabajo. Pero escúchame, el domingo nos vamos en yate, nos damos una vuelta. Si quieres, dile a tus amigas del colegio. Ya, bravazo. Te quiero mucho. Yo también te quiero. ¿Aló? Colgó. Que está trabajando, linda, no te preocupes. Bueno, entonces, terminamos. Vemos la película con un montón de canchita. ¿Y qué te parece si después jugamos con mis tacos, mis pinturas y mis joyas y después te quedas a dormir en mi cama? ¿Sale? Sale. Yeah. Terminamos. Listo, señores, solucionado el problema. Así que ahora sí cerramos el trato. Y después a quemar el último cartucho. Ella es mi apache, yo soy tu apache. 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 Ella es mi apache, la de cabellera sabache, la que siempre espero con ansia que se despache. Yo soy tu apache, entonces olvídate los baches. Vamos, cariño, mándate de que te tache. Ella es mi apache, la de cabellera sabache, la que siempre espero con ansia que se despache. Mira, mamita linda, tú eres la que mi flow inspira. Mira, tú eres la muchachita que acelera mucho mi vida. No te pierdas de vista porque bueno si tu caricia, mija. Dale mi muñequita, baila y lo prende sin prisa. Mira, mamita linda, tú eres la que mi flow. Tú eres la muchachita que acelera mucho. No te pierdas de vista porque bueno si tú. Dale mi muñequita, baila y lo prendo. Ella es mi apache, la de cabellera sabache, la que siempre espero con ansia que se despache. Entonces olvídate los baches. Vamos, cariño, mándate de que te tache. Ella es mi apache, la de cabellera sabache, la que siempre espero con ansia que se despache. ¿Te gustó, papito? Extraordinario, como siempre, mi amor. Por eso eres la número 1 acá. Mañana te voy a depositar cariño en tu cuenta. Pero no quiero que me pagues. Si a mí me gusta estar contigo. ¿Siempre nos vamos a Santo Domingo la próxima semana? No voy a poder. Tengo una reunión de trabajo. Cambia la fecha. Pero ya le pedí permiso a la dueña de aquí. Me hiciste hacer las reservaciones del hotel. Hasta me hiciste comprar los pasajes. Sí, mi amor, pero tengo una reunión de trabajo. Cambia la fecha o ándate con una amiga. Pero no quiero ir con una amiga. Quiero ir contigo. ¿Tienes problemas con el castellano o qué cosa? Tengo una reunión de trabajo, no voy a poder. Siempre es lo mismo contigo. Si no tienes que pasar la noche con tu mujer, tienes que estar con la caprichosa de tu hija o tienes una reunión de trabajo. Estoy harta de que no me des mi lugar, de que no me respetes. Tú estás hecha para eso, mi amor. Para faltarte el respeto. Deja de tratarme como cualquier cosa. ¿Qué te pasa? ¿Se te han subido las siliconas a la cabeza o estás en tus días difíciles? Relájate. Toma, cómprate un poco de ropa. Igual te lo voy a quitar. Chao. ¿Tuviste una pesadilla? Estabas hablando dormido. Perdona, Laura. Fue un mal sueño. Toma un poco de té. Lo preparé para mí, pero puedo hacer otro. Gracias. Laura. Quiero agradecerte por dejarme acá. Yo sé que no quieres que esté mucho tiempo, pero me iré apenas pueda. No te estoy votando. Es cierto que cuando nazca Lucía vamos a tener menos espacio. Yo sé, lo sé. ¿Cuándo vas a ver a María Soledad? Mañana. Quería ir nada más salir de la cárcel. Estuve pensando de qué manera podía hablar con ella, ensayando, buscando las palabras. Todavía no las tengo, pero las encontraré. Estoy segura que así será. Vuelve a la cama. Buenas noches. Gracias por el té. Chanchito, aquí está tu comida, mi amor. Qué rico, mi amor, Yuquito, me encanta el royuco. Ay, por Dios. Mi amor, ¿por qué no pasamos la noche juntitos los dos ahorita?
Oye, te has bañado bien acelerado, ¿no? Ya siéntate a comer. Un poquito, mi amor, un poquito bastante, pero puedes quitarte esta ropa en la No, habitación. no, Chanchito, por favor. Chanchito, hace frío, por Dios, come. Y te caliento como te dé tu poco. Chanchito, tengo una idea. ¿Qué te parece si por nuestro aniversario nos vamos a Churín? Me han dicho que las aguas termales son bien calientitas, son bien ricas. Vamos, ¿qué dices? ¿Viajar? No, mi amor, muy complicado viajar. Ay, mi amor, tampoco es viajar. Está apenas a 5 horas de Lima. Nos vamos a la víspera, regresamos el domingo a la noche y la pasamos rico. Ya pues, mi amor, nos merecemos esto, ¿no? Hay que escaparnos. Escaparme, como siempre. ¿Cómo que como siempre? ¿De quién te escapas tú? De la chamba, de las responsabilidades, de las tareas, de todo, mi amor, mi vida. Mejor nos quedamos acá, seguimos con la fiesta, no nos complicamos. Ay, yo pensé que mi idea era mucho menos complicada. Pero mira, hay que hacer maletas, hay que tomar bus, hay que conseguir un hotel. ¿Para qué? ¿Para estar 2 días? ¿Para no relajarnos? No, mi amor, mejor nos quedamos con la fiestita. Ya la gente está invitada, la vamos a desinvitar, ¿no? Sí. ¿Ah? Y después te doy tu regalito, mi amor. Supongo que tienes razón, amor. Se me debió haber ocurrido antes. Ya fue, mi amor, para la próxima. Bueno, la fiesta ya está programada. Come mi chanchito. Vamos y después me vas a dar tu postrecito, mi amor. Ay, Pancho, por favor. No, por favor. no Hace dejar frío, estoy toda molida. Y además, te voy a preparar un jugo al lado para que se te vayan esos Me calores. encanta la carne molida. Después, mi amor. No te aguanto. Leo, ¿cómo supiste dónde vivimos? Lima es más pequeña de lo que crees. ¿Dónde está mi hija? ¿Has olvidado los modales en la cárcel? Deberías empezar diciendo gracias. Gracias, Olga, por haber cuidado y mantenido a mi hija todos estos años. Muchas gracias por haberle dado un hogar mientras yo estaba preso por narco. ¿Puedes llamar a mi hija, por favor? ¿Cómo te cuesta decir por favor? Seguro que en la cárcel hablas a gritos y das golpes en vez de palabras. ¿Vas a llamar a mi hija o tengo que buscarla yo? Respétame, oye. ¿No ves que estoy enferma? La fibromialgia ha avanzado mucho en estos años. ¡Soledad, hija! Ella se ha ido ¿A dónde? a la calle. Vuelve otro día. ¡Soledad! ¡Soy ¡No papá, he grites vuelto! en mi casa! Mijito, si quiero, es mi hija, ¿me entiendes? He venido a buscarla. Estás hecha toda una mujer. No te me acerques. Déjame en paz. Déjame en paz. Y déjame seguir con la mía. Estoy bien acá. Hija, ¿cómo puedes decir eso? Acabo de salir de la cárcel. No te veo desde el cumpleaños aquel. ¿Recuerdas? Porque la asustabas. Ella no quería ir. Es verdad. Es verdad, papá. Ya no quería ir porque sentía que verte podía hacerme daño. Mira, yo no quiero reprochar eso.
y prefiero olvidarlo. Pero ahora me tienes que ayudar a encontrar a tus hermanas. No. A María Esperanza se la llevó mi mamá. Bueno, la prefirió ella. Y María Paz, solo Dios sabe quién la ha criado. ¿Para qué queremos buscarlas ahora? ¿Cómo que para qué? Esa pregunta no tiene sentido, hija. ¡Vete de mi casa o llamo a serenazgo! Papá, nuestra familia se terminó. Mamá y tú terminaron de liquidarla. Ella por irse y luego tú por... No. No, hija, no. Yo estuve en la cárcel. En ese infierno. Y mi único motor para salir de ahí fueron ustedes. Cada día. Las tenía aquí siempre dentro. Y fue la única manera de sobrevivir ahí. Y ahora te tengo aquí. Eres la única hija que puedo abrazar, María Soledad. Mi amor, voy a alquilar un nuevo sitio para vivir juntos y reconstruir la familia como antes. No puedo vivir contigo, me das miedo. No, lógico, hija. Si se porta como un energúmeno. ¿Cómo te voy a dar miedo? Soy papá. Soy papá Leo, hija. Soy este, ¿no recuerdas? Y tú, el dedo anular. Siempre juntos. Mi amor. Por favor, no me obligues a irme contigo. ¿Cómo piensas encontrar a mis hermanas? ¿Acaso has sabido algo de ellas en estos últimos años? Ellas han hecho su vida por su cuenta. Y yo también. Haz tú lo mismo. Te has puesto en contra mía, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? ¡Le ha lavado el cerebro, que sí! Si vas a hablar tonterías, lárgate. Mira, yo hablo lo que quiera, es mi hija, he venido a por ella, ¿entiende eso? Acabas de salir de la cárcel, Leo. No creo que puedas volver a acosar a tu propia hija. Un momento, yo no estoy acosando a nadie, menos a mi hija. Te doy unos segundos para que desaparezcas y no vuelvas más. ¡Vete! ¿Ya lo escuchaste? ¡Lárgate de aquí! Abuelita. Oh, Niquita. Ay, ¿Qué más? me parece increíble que hayan pasado tantos años y ahora verte convertida en una señorita grande y hermosa. Ay, me parece que fue ayer cuando llegaste a mi vida, hija. Pero no fue ayer, abuelita. Han pasado muchos años.
Y ya ves, nadie vino a buscarme. Ni del albergue, ni mis tíos. Mi papá, pobre, murió muy joven. Yo te juro que he tratado de buscar a María Soledad muchísimas veces, pero siempre se cambiaban de casa. Y de María Paz, no sé, nunca pude conseguir información. Tú eres mi familia, mi pequeñita. Tú eres lo único que tengo ahí. Y quería preguntarte si te molestaba que me ponga tus apellidos. A mí me encantaría, pero no sé qué piensas. Pero, por supuesto, mi amor. Será un honor. ¿Te imaginas? María Esperanza Benítez Benítez. ¡Uy, qué lindo! ¿Qué pasó? ¿Y ese moqueo, ese llanto? ¿Que alguien se ha enfriado, se ha muerto alguien? No. Esperanza se va a poner mi apellido en su DNI. Ay, qué lindo. Gracias. Qué bonito gesto, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Pero eso es problemático. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque vas a tener problemas con la RENIEC. Yo tengo un caos ahí adentro que te puede arreglar todo, para que no tengas ningún tipo de chongo. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Hay que aceitarlo nomás al pata, pero yo lo pago. Gracias. No hay ningún problema, yo lo pago. Pero como hay billetes siempre por medio, me vas a deber 2 meses de sueldo. Así que, toma. Mucha sentadita ya. Vamos a atender, por favor, a todos. Ahí están las mesas esperando. Bueno. Abuelita, sí. Quería pedirte que me acompañaras más tarde a la parroquia. Quiero rezar por mi papá y pedirle perdón por no encontrar a mis hermanas hasta ahora. Hijita, ya no te lastimes. Basta ya, deja ir. Tu papá desde el cielo sabe que hiciste lo que se pudo. No te tortures más, princesa. Mira, después te voy a preparar unos ricos picarones que te van a encantar. Ya. Bueno, mientras tanto, habla. Ya, ahí sigue va. sirviendo. Tenemos que hablar. Mi casa está cerca, mi esposo y mi hija nos pueden charlar. Que nos vean de una vez. Que sepan que estamos juntos. Oye, estás loca, ¿no? Totalmente. Pero estoy loca por ti, Octavio. Yo quiero estar contigo. Escúchame, ¿esto se lo haces a todos tus clientes? ¿Qué quieres, malograr tu negocio? No me importa. Con tal de estar contigo. Yo te quiero, Octavio. Yo también te quiero, pero lejos. Estás enferma, ¿no te das cuenta? Cada uno por su lado mejor, ¿ok? Pero yo te amo. Tú no puedes cortar conmigo. ¿Que no puedo? ¿Quieres ver que puedo? Se acabó. No va más. Mandas esto por courier urgente. Y después vas al aeropuerto, a mi casilla postal, y recoges las muestras de las botellas. Muy bien, señor. Jefe, ¿todo bien? Lo veo un poco preocupado. ¿Hay algo que quiera contarme? ¿Podría ayudarlo? Escúchame una cosa. Yo no te pago para que seas mi confesor. ¿Está bien? Disculpe. Permiso. Octavio, ¿qué te pasa? ¿Se ve? Problemas. Gracias. Déjame ahí. El tiempo pasa y no podemos comprender lo que pasó, dónde se esconden nuestros sueños, porque me dijiste adiós con un nudo en la garganta. Hoy te canto esta canción, para mí no alumbra el sol, nada es lo mismo sin tu amor. Profe Leonardo. Soy yo, Junior. ¿Se acuerda? ¿Sabes cómo me dicen a mí? La rata. De chiquillo, mi viejo me decía que era malo y traicionero como una rata. El peor de los animales.
Junior. Ni te había reconocido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy estudiando. Estoy en quinto ciclo de administración. Chambeo en una oficina y tengo una enamorada que se llama Belén. Queremos matricidiarnos. Pero qué bueno lo que me estás contando. O sea, ¿todo bien? ¿Estás estudiando entonces? Usted me ayudó. Usted me ayudó a sacar mi cartón en la secundaria. Yo me fui al examen de admisión sin ninguna expectativa, pero ingresé. Y aquí estoy. No me la creía. O sea, ¿todo bien? Todo bien. Soy un poco fregado porque chambeo, me pago la carrera y necesito tiempo para mi flaca, pero ahí vamos. A veces leo los poemas que leíamos en la cárcel y le encuentro algo nuevo siempre. Sigo su consejo. Siempre leo, estudio, aprendo, paso a paso, día a día. Gracias. Gracias a ti por ser un valiente. Yo era tu profesor. Era mi deber. De no haber sido por usted, yo estaría ahorita preso, o quemándome con pasta básica, o muerto. Pero usted nunca se rindió conmigo. Y eso aprendí yo. A no rendirme nunca ni tirar la toalla. Gracias. ¿Por qué no tomamos una chela un día? Claro. Le doy mi tarjeta. Llámeme. Yo estoy un poco tarde ahorita, pero espero su llamada. Te llamo. No lo dudes, ¿eh? Genial. Chévere. Gracias. Hasta luego. Chao. Junior. Háselos a tu novia. Me gustará. Gracias. No me puedo rendir. Ahora no. Ay, Emma, ojalá que puedas ir a la fiesta de aniversario, aunque sea un momentito. Muchas gracias por la invitación, Dora, pero no creo. Tengo que presentar muchos trabajos en el instituto. Ah, bueno. Oye, ¿y cómo está Paquito? Hace tiempo que no va por la casa, se le extraña. Está bien, discúlpame un momentito. Grande, cada día más guapo mi gordo. Ahí tienes. Querida Emma, quiero decirte que tengas toda la confianza del mundo para llevar a Paquito a la casa. A él probablemente le haga muy bien un tío, una figura paterna, y yo creo que Pancho no va a tener ningún problema en llevarlo al estadio, jugar pelota con él. Tú sabes que esas cosas son buenas para los varoncitos, ¿verdad? Sí, te voy a tomar la palabra, lo voy a tener en cuenta, te lo prometo. Bien. Emma. ¿Qué? Ay. Todo ha salido bien y todo va a salir muy bien. Solamente tienes que tener fe. ¿Está bien? La tendré. Bien, ya nos vemos entonces. Cuídate, Dora. Chao. Chao. Te prometo ir, Dora. Muchas gracias por la invitación. Octavio siempre me habla muy bien de la gestión de tu esposo en el club vecinal. Ay, señora Jacqueline, qué bueno. Va a ser una celebración muy pequeñita, pero será todo un gusto tenerla ahí. Dora, cuéntame, ¿cuál es tu secreto? Digo, para mantener un matrimonio estable, sólido, tantos años. Es un trabajo de día a día. Hay que ponerle mucho amor, fe, perseverancia, pero sobre todo toneladas de paciencia. Pues deberías escribir un blog. Mis amigas no duran ni 2 años casadas, pero bueno. Bueno, pues ahí voy a estar de todas maneras. Desde ya te deseo lo mejor. Gracias. Ven, te acompaño. Muy amable. Adiós. Adiós. La veo. Suerte, nos vemos. ¿Quién era, amor? Dora, la esposa de Francisco, vino a invitarnos a la celebración por su aniversario, le prometí. ¿La esposa de Francisco vino a la casa? ¿Y desde cuándo te codeas con la gente del pueblo? Desde que tú y yo no vamos a ninguna parte juntos. Ah. Por favor, no vuelvas a faltar a una noche de películas con tu hija. Te estuvo esperando con muchísima ilusión, apenas te vea. Tengo que trabajar. La plata no llueve, tengo que trabajar. Bien, pero reserva más tiempo para tu hija. Su felicidad es lo más importante, por favor. Ay, mi chiquitita hermosa, lo mejor que va a encontrar cuando nazca es a su mamá. La más linda, la más generosa. Gracias, mi amor, por el mejor regalo que me pudiste dar. Lo que más quisiera es dártelo rapidito, porque ya, con estas náuseas y estos mareos.
está pateando. Me está escuchando. Facu, amor, ¿cómo te fue? ¿Tienes hambre? ¿Te preparo algo? No, ma, estoy cansado. ¿Saben qué pasa? Que no quiero estar viajando en combi todo el tiempo. Necesito alquilarme algo cerca de la universidad. Papá, ya pues. Facundo, ya hablamos de esto. Estábamos ahorrando para tu hermana. Ya sé, pero ¿qué quieres? ¿Que trabaje como una mula? Entonces, ¿cuándo acabo mi carrera, papá? Yo no quiero terminar en 20 años, ya pues. Quiero que sea más comprensivo, Facundo. Pero no te ya estoy... hablamos 40 no veces. No te estoy esto. pidiendo un depa con piscina, Ya, papá. ya, es no. Pero Por entiende favor, tú, por estoy favor. cansado, Hijo, mamá. Hijo, estoy cansado. Ya, yo sé. Ya. Estamos todos cansados, es muy tarde. ¿Qué Ya. parece si hablamos de esto mañana? De repente, si nos ajustamos un poquito con los gastos, podemos alquilarle un cuartito pequeño en una pensión. Gracias, mami. Eres lo máximo. Ya lo sé. Y ahora cámbiate. Vamos a comer algo. No, mejor báñate. ¿Por qué lo consientes tanto, Laura? Por favor. Voy a prepararle luego. Amor, ¿sí? así no lo vamos... Chanchita, ¿qué te pasa? Te veo todo inquieto, todo preocupado. ¿Por qué se les ocurre venir tan temprano si siempre llegan tarde? Pero mi amor, mejor que vengan temprano, más tiempo para celebrar. Además, ni que tuvieras que hacer algo, ¿verdad? Ay, esta chica, Ivette, ¿cómo está? Emma, sí, ¿cuánto rato más vamos a esperar para cantar el Happy Birthday y cortar la torta? Los chicos están cansados. Sí, pues esperamos 15 minutitos a que llegue el papá de Paquito. No va a tardar. Por favor. Gracias. Hola, mi amor. Papi, Hola, linda. ¿Cómo estás? bien. Vino una señora. Dijo que es de tu trabajo. Qué linda es su hija, señor. Solo falta esperar a tu mami para ver juntos el video. ¿Qué video? El video que grabé de nosotros dos. Grabé una reunión de negocios que tuvimos tu papi y yo. ¿Quieres verla? Mejor esperamos a tu mami. No tardará en llegar. ¿Qué quieres ahora? Sole, yo te entiendo. Entiendo que puedas desconfiar de mí o que tengas miedo. No pasa nada. Pero no me quiero rendir ahora. Comprende eso. Mira, quiero que nos mudemos juntos. ¿Cómo te puedes mudar con ella? ¡Delincuente! Yo solo quiero tener la oportunidad de ser un buen padre contigo. Es lo único que quiero. Mira, si en algún momento dado tú te sientes insegura, no sé, me lo dices y yo me voy, desaparezco. Pero date la oportunidad de estar conmigo, con tu papá. Soy tu papá. ¿Qué dices? Yo. Intentémoslo. No puedes irte así. Tú eres mi sobrina. Tú eres mi hija. Tía, tengo que intentarlo. No puedes abandonarnos así después de todo lo que hemos hecho por ti. No puedes irte así.
¿Quieres que mi hija se vaya? Antes tendrás que matarme, Leonardo. ¡Tendrás que matarme!